Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos No Más Concesiones. La noticia era dinamita, no más concesiones. En el año de 1959, por boca del ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonso, el principal ícono del nacionalismo petrolero venezolano, el gobierno de Rómulo Betancourt le anunciaba al país y al mundo que el Estado venezolano ni daría nuevas concesiones petroleras a las compañías, más nunca, ni renovaría las que ya existían. De acuerdo a la ley de 1943, las concesiones petroleras que en ese momento existían durarían 40 años más. Las que se otorgaran nuevas tendrían también una duración de 40 años, con la provisión de que transcurridos 20 años de esos 40, el Estado decidiría si prorrogaba el vencimiento de las concesiones por 20 años más. Hablando en fechas, eso significaba que casi todas las concesiones se vencían en el año 1984 y que hacia 1964 el Estado venezolano decidiría si las prorrogaba 20 años más, es decir, hasta el año 2004. La decisión estaba clara: no se renovaban las concesiones. Esta era una decisión de grandes consecuencias. Enteradas de que tenían que irse en el año 1984, las compañías concesionarias ya no tenían motivos para seguir explorando y descubriendo petróleo. Con lo que tenían en reservas por sacar y vender, les cubría de sobra hasta esa fecha. No tenía sentido descubrir un petróleo del que se beneficiaría el que viniera después de ellas, pues todavía estaría bajo tierra. Las compañías dejaron de invertir y de explorar, y para 1973 la industria petrolera venezolana estaba en situación crítica. Para esa fecha se calculaba que quedaba petróleo para unos 20 años más. Nada. Era evidente que todo eso ocurriría y Pérez Alfonso tenía que saberlo. ¿A qué obedecía, pues, esa decisión? Pérez Alfonso tenía unas ideas muy firmes, que no es lo mismo que acertadas, sobre cómo sacarle el mejor provecho al oro negro, a ese mismo al que dentro de unos años llamará excremento del diablo. Entre esas creencias se encontraba la convicción que tenía Pérez Alfonso de que en Venezuela quedaba poco petróleo por encontrar. Siendo así, había que graduar al máximo la explotación del que quedara, y eso no podían hacerlo las compañías, que estaban sujetas a la lógica de la máxima ganancia. Por su parte, el mismo Estado venezolano no podía tampoco disminuir el ritmo de explotación, pues necesitaba esa plata. Así que se siguiera explotando, sacando y vendiendo al ritmo corriente el petróleo que ya estaba descubierto y en manos de las concesionarias. El que quedaba por descubrir, que lo manejara directamente el Estado venezolano. Tenía Pérez Alfonso la convicción adicional de que mientras más tiempo pasara, se encontrarían formas cada vez más efectivas de rendir el petróleo y de sacarle provecho. Así que mientras más poquito a poco se fuera, mejor. Por eso una frase muy curiosa que se encuentra en sus escritos y que es: en petróleo el tiempo es oro, pero al revés. Así pues, no más concesiones. La geología y la tecnología dejaron muy mal parado a Pérez Alfonso. Había muchísimo más petróleo por descubrir, y uno que en sus tiempos era inutilizable, la tecnología lo convirtió en riqueza útil. Eso no le hubiera hecho gracia, porque en el fondo de su alma, Pérez Alfonso quería que quedara muy poco petróleo por descubrir. Solo así nos veríamos forzados a liberarnos de él, a sembrar el petróleo. De otro modo, lo que iba a pasar es que nos íbamos a embadurnar de excremento del diablo. Muchos piensan que eso es en verdad lo que pasó. Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Arlenis Olivero y Diego Bautista Urbaneja.